El presidente de Vox, Santiago Abascal, comentaba también anoche la decisión del presidente del Gobierno a través de las redes sociales. No sabemos si Pedro Sánchez se retira para preparar su defensa legal porque hace tiempo que debía estar, dice, sentado en un banquillo y no en el banco azul. No sabemos si es otra de sus maniobras de propaganda para presentarse como una pobre víctima y acallar así la indignación mayoritaria de los españoles, añadía Abascal. Y ahora en plató nos acompaña Rubén Martínez Alpáñez, portavoz de Vox en la Asamblea Regional. Muy buenos días. Muy buenos días, Nacho. Encantado, un placer. Bueno, pues habrá visto el terremoto político que se ha montado con esa carta a la ciudadanía. En estos 4 días parece que no se va a hablar de otra cosa. Y yo le quería preguntar, ¿qué cree que va a pasar el próximo lunes? Pues bien, yo creo que coincidiendo con la práctica totalidad de los españoles, que todo esto es una maniobra de distracción. Que todo esto, desde luego, la intención que pueda llegar a tener no tiene ninguna suerte de relación con lo que dice la carta, sino que es una distracción a saber por qué. Bien por la acusación de tráfico de influencias, lo cual es altamente grave de la señora del presidente, o bien porque quiera generar ese sentimiento de culpa de la ciudadanía por achacar precisamente todos los males que tiene nuestro país a la mala gestión del presidente del Gobierno. Es como aquí, por ejemplo, en la región de Murcia. No solo hay que serlo, sino también hay que parecerlo. Recientemente se ha publicado una noticia que confirma que la pareja sentimental del codirector del CEMOP está contratada por parte del Gobierno regional, codirector del CEMOP, que está llevando contratos por parte del partido que está ahora mismo gobernando con Vox. En definitiva, nosotros hemos venido a las instituciones precisamente para que estas cosas no pasen, para que el dinero público vaya a lo importante, a resolver los problemas de la gente. No vale con una carta en el caso de Pedro Sánchez, al igual que no va a valer con una carta en el caso del codirector del CEMOP, que sin ningún tipo de concurrencia pública llevan un contrato de la Asamblea que ha sido incrementado económicamente en el último año, y exigiremos, como exigimos a Pedro Sánchez, todas las responsabilidades que se tengan que derivar, inclusive la dimisión de quien tenga que dimitir. Que en el caso de Pedro Sánchez, pues yo creo que estamos deseando todos que se vaya. Hace una especial referencia Pedro Sánchez en la carta a Núñez Feijóo y también a Abascal. Dice que les culpa de haber traspasado la línea del respeto a la vida familiar. ¿Qué le ha parecido esa mención? Vamos a ver, yo creo que, insisto, que es todo una cortina de humo. También dijo que no iba a pactar con Podemos y pactó. También dijo que no tenía, la amnistía no tenía cabida en la Constitución y que bajo ningún concepto la apoyaría, la apoyó. También dijo que iba a solucionar los problemas de los españoles y cada día los españoles vivimos peor. En definitiva, Pedro Sánchez es un político del que no te puedes creer absolutamente nada. Pone el ventilador, y yo creo que tiene encima un problema bastante grave. No se puede utilizar la información de la que se dispone en la política para generar negocio y para enriquecerse personalmente, que es de lo que se está acusando a su señora esposa. Por lo tanto, yo creo que esto es sencillamente una maniobra para intentar salpicar a todo el mundo, a todo la posible político, partido, etcétera. Por nuestra parte, por parte de Vox, no hemos tenido ningún problema, más al contrario. Hemos insistido en que Pedro Sánchez es un político que está en la presidencia del Gobierno accediendo de una manera ilegítima, porque ha mentido a los españoles y ha vendido el Estado de Derecho, ha vendido nuestro país precisamente para perpetuarse en la Moncloa. Por lo tanto, ante un presidente así, ante una persona así, pues es normal que nos ataque a nosotros, a los que decimos la verdad y a los que no tenemos ningún tipo de problema en dar cuentas a todos los ciudadanos. El origen de este terremoto político lo conocíamos ayer por la mañana. El Confidencial publicaba que un juzgado de Madrid abría diligencias por un presunto caso de tráfico de influencias contra Begoña Gómez. La denuncia la ponía a manos limpias. ¿Qué le parece esa denuncia? Bien, vamos a ver, yo creo que ahora mismo tenemos que creer en nuestro sistema judicial. Estamos precisamente el sistema judicial es garante precisamente de que la convivencia y el cumplimiento de la ley tienen que ser lo primero
en un Estado de Derecho y todo el mundo tiene el derecho efectivamente ante una determinada conocimiento de una problemática o de un delito, pues ponerlo en manos de un juez. Ya el juez, pues en caso de que, y la Fiscalía, en caso de que vean que efectivamente hay indicios de delito, pues se juzgará. Que no quiere decir que efectivamente, pues luego eso se traduzca en una condena. Pero cuando la mujer del presidente está haciendo determinadas prácticas en las que un juez percibe que puede haber indicios de delito, pues como dice la mujer del César, no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Se está escribiendo mucho en las últimas horas sobre esa carta a la ciudadanía y ese impasse que estamos viviendo hasta el próximo lunes. Hay analistas, hay columnistas que están empezando a vincular lo que está pasando ahora mismo con la reapertura del caso Pegasus, con una posible ambición de Pedro Sánchez por ocupar algún puesto en la Unión Europea. ¿A usted qué le parece esto? Yo insisto, lo que me parece es que la carta es una cortina de humo, que desde luego la intencionalidad de Pedro Sánchez está oculta detrás de esa carta. Las razones por las que Pedro Sánchez está haciendo esto de forma inédita, se va de vacaciones unos días, desde luego no son para nada las que aparentemente podemos pensar. Se habla efectivamente de la investigación aquella de Pegasus, que puede haber alguna historia que le pudiera salpicar, directamente lo de su propia señora, que es un acontecimiento muy grave en caso de que efectivamente se demuestre que eso es así. Pero insisto, Pedro Sánchez lo que tenía que haber hecho desde hace muchísimo tiempo, y tal y como viene reclamando Vox, es dimitir, es irse a su casa, no engañar más a los españoles y dejar por fin que podamos desarrollar políticas para que los españoles puedan vivir mejor. Señor portavoz, el 9 de junio tenemos elecciones europeas. Sí. ¿Qué le parece la decisión del Partido Socialista de colocar a Teresa Rivera a la cabeza de su candidatura? Pues no nos sorprende absolutamente nada, pero desde luego es una mala noticia para España y para la región de Murcia, porque todos sabemos que el Partido Socialista, también el Partido Popular, en Bruselas llevan una determinada política que es justo la contraria de la que defienden aquí en la región de Murcia. Teresa Rivera, si se ha caracterizado por algo, precisamente por atacar al campo murciano. Es precisamente por hacer imposible e inviable que mucha gente que se levanta a las 5 de la mañana pueda ganarse la vida honradamente. Más al contrario, están haciendo todo lo posible por acabar con un sector que es estratégico, que es prioritario, que nos está dando de comer, que es capaz de dar de comer a toda España y también de exportar y generar riqueza y empleo a nuestra región. Es una mala noticia porque el Partido Socialista ya confirma que va a seguir manteniendo sus políticas ecologistas sin mirar a la agricultura ni al campo de la región de Murcia ni de España, y desde luego va a contar con el aliado como aliado con el Partido Popular allí en Bruselas, y sin duda alguna vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande y vamos a tener que tener muchísimo respaldo de la ciudadanía y un número de diputados significativo para poder paralizar y cortar todas esas políticas que están hundiendo nuestra región. Vamos a hablar de lo que están haciendo en la Asamblea Regional, porque ayer salía adelante una propuesta de Vox, la creación de la Comisión de Seguridad Ciudadana. La oposición la ha criticado de forma dura. Dicen que lo que quieren ustedes es instalar entre la ciudadanía una sensación de miedo e inseguridad, que dicen que es falsa, y además de un discurso de odio, de racismo y de xenofobia. Bien, la Oficina de Seguridad Nacional del Gobierno de España establece que la inmigración ilegal es uno de los principales problemas que hay para la seguridad nacional. Estamos hablando de que nuestros niños puedan salir al parque tranquilos. Estamos hablando de que nuestros mayores puedan pasear libremente por las calles. Estamos hablando de que actualmente hay gente que en su propia casa no puede sentirse seguro. El Gobierno de España vive totalmente al margen de eso. Es más, al contrario, está favoreciendo este tipo de comportamientos. Existe una vinculación clara entre lo ilegal, en este caso la inmigración, y el incremento de delitos. Eso está perfectamente demostrado según las estadísticas del propio Consejo General del Poder Judicial, según las estadísticas del INE y según las estadísticas del Ministerio de Igualdad, que más de la mitad de las violaciones que se han producido, que eso es desde luego inaudito. Cada vez hay más agresiones sexuales, incluso violaciones, e inclusive de gente joven, de menores de edad. Eso es algo que tenemos que atajar en la medida de nuestras posibilidades. Ayer el presidente del Gobierno, en la sesión de control al Ejecutivo, le dijo a Santiago Abascal que era el paradigma de la desinformación.
Bueno, pues sí, nosotros, por ejemplo, ayer en la Asamblea Regional, nuestro presidente Santiago Abascal, lo único que hacemos es contar la verdad. Y la verdad que partimos, lógicamente, de información estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística, de ese Ministerio de Igualdad. Esperemos que la información que den pues sea veraz y sea verídica, y utilizando esa información nosotros planteamos la realidad. Pero más allá de eso, lo único que tenemos que hacer es salir a la calle. Es salir a la calle, en vez de irnos a grandes urbanizaciones blindadas con seguridad privada, irnos a los barrios castizos, irnos a los barrios de toda la vida y ver cómo se está viviendo allí, y ver qué es lo que está pasando en nuestras calles, y ver lo que pasa en los fines de semana cuando nuestros chavales salen de ocio a la discoteca a darse un paseo. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que no puedes ir seguro por la calle. Última pregunta, porque avanzamos con el tiempo también muy justo. Sabe que hoy es un día de mucha tensión informativa. Hace unas semanas hubo un conato, digamos, de crisis entre los dos partidos que conforman el gobierno de coalición, entre el Partido Popular y Vox, a cuenta de la reforma de la ley del Mar Menor. No sé si esa brecha en el gobierno parece que se ha cerrado, pero no sé si en la Asamblea siguen peleados o esta dualidad, cómo se vive, cómo se lleva. Desde la Asamblea Regional tenemos claro cuál es nuestro objetivo, y nuestro objetivo es que la gente pueda vivir mejor. Para que la gente viva mejor en el entorno del Mar Menor tenemos que modificar la ley. Y además eso es algo que no hemos mentido a nadie, y es algo que está también igualmente basado en datos científicos, tal y como dicen lo personal del Instituto Oceanográfico, tal y como dicen investigadores de la Universidad de Murcia, de la Politécnica de Cartagena. No se están dando los resultados esperados. Claro, nosotros estamos gobernando con un partido político, el Partido Popular, que además de llevar ya 30 años gobernando, tarda 4 años en constituir una comisión, en sentarse a hablar con Teresa Rivera, que por cierto la última visita fue muy cordial entre Teresa Rivera y el Partido Popular. 4 años en sentarse a hablar de lo que van a hacer para regenerar el Mar Menor. Nuestros ritmos son otros, nosotros venimos de la calle, nosotros no somos políticos de profesión. En la calle las cosas van más rápidas, si hay un problema hay que solucionarlo. Entonces, ¿la mayor cuál es? Que hay que modificar la ley del Mar Menor. Por fin, el Partido Popular reconoce que hay que modificar la ley del Mar Menor. Y además nos hemos establecido un plazo de 3 meses para modificar la ley del Mar Menor. Yo creo sin duda alguna que el hecho de que hayan reconocido la necesidad de compatibilizar toda la actividad socioeconómica con la preservación del medio ambiente y la protección del Mar Menor es un gran paso, y no tenga ninguna duda de que vamos a estar vigilantes para que ese plazo de 3 meses, no 4 años, 3 meses se cumpla y modifiquemos la ley del Mar Menor. Sí, lo que le interesa a la sociedad desde luego, y también lo marcan las encuestas, pues es que el Mar Menor es una prioridad, ¿no?, para todos los murcianos. Rubén Martínez Alpáñez, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos y buenos días. Muchísimas gracias y muy buenos días.